bueno, amigos, ya regresamos de este corte y ahora me encuentro aquí en Ciudad Satélite precisamente con mi querido Hans. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Choc. ¿Tú qué tal? Muy bien, también. Él es fundador de la empresa HCG Technologies y bueno, ahora sí platícame de esta empresa, hace cuánto nace, realmente qué es lo que hace y por qué nace. Pues mira, esta empresa nace hace casi 5 años. ¿Sí? Le damos consultoría y hacemos venta de tecnología para empresas de entretenimiento. Esto quiere decir que apoyamos a todas las empresas de videojuegos y de animación para poder ayudarlas a que puedan desarrollar este tipo de proyectos. ¿Qué tipo de herramientas, mi querido Hans, son las que se utilizan realmente para poder trabajar con todo lo que decías en la cuestión médica, en la cuestión de la diversión, de la animación? Pues mira, básicamente tenemos 3 líneas de productos. La principal es Vicon, que son unas cámaras que están aquí arriba. Estas cámaras se utilizan para hacer captura de movimiento. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver en un ratito más es como, por ejemplo, aquí Luis se puso un traje y este traje va a hacer que sus movimientos se puedan replicar en un videojuego o en un personaje digital. ¿Y el personaje cómo es que se empieza a crear? El personaje, para que sea igual que Cristiano Ronaldo, se ponen un arreglo de 32 cámaras y con software especializado se pone en medio al personaje y ese personaje lo fotografían al mismo tiempo. Entonces esas fotos se triangulan y hacen como un algoritmo de reconstrucción haciendo un personaje 3D. Ahora, en un ejemplo en de lo de FIFA, pues tienen que ser futbolistas profesionales. Es correcto. Sí, generalmente se trata de obtener al personaje real, o sea, en este caso de Cristiano Ronaldo, para que él pueda realmente ser él que está como haciendo las fintas, tirando y todo ese tipo de cosas. Ronaldo. ¿Qué te parece, mi querido Hans, si mientras en lo que vamos viendo la demostración me vas narrando de este lado lo que vamos viendo, ¿vale? Oye, Hans, pues muy interesante toda esta cuestión de la tecnología, de todo lo que es la animación digital y bueno, por ahí redes sociales que nos puedas otorgar para que la gente esté muy al pendiente de dónde ponerse en contacto con ustedes. Sí, con todo gusto. Mira, tenemos 2 redes sociales bastante fuertes, que es Mockup Latino, en Facebook. Entonces ahí subimos como casos de Latinoamérica de éxito, de clientes y empresas que están haciendo desarrollos con este tipo de tecnología. Y también es @HCG Technologies, igual en Facebook, donde pueden encontrar más acerca de la empresa. Muy bien. Oye, pues enhorabuena y muchísimas gracias por recibirnos aquí. No, gracias a ti y cuando quieran están invitados a regresar. Órale. Muy bien, muchas gracias. Vámonos. Hola, soy Rafa Chinchilla, Rafiki, y el gamer que me considero creo que amateur, porque no he practicado tanto, pero me gustan mucho los videojuegos. Pues yo a mí misma no me considero una gamer, pero sí era como de la vieja escuela, full consolas, de Kingdom Fighters, ese tipo. Y pues mi SN aquí en League of Legends, que eso sí me gusta mucho, es Celeris y sobre todo soy AD Carry y ya. Hola, mi nombre es Itzel Vallejo y siempre vengo a acompañar a mis amigos a los torneos de Smash Factor. Me gusta mucho estar como espectador porque el ambiente que se vive en estos torneos es muy interesante. Y pues siempre venimos aquí a la Friki Plaza todos los miércoles si quieren acompañarnos a los torneos de Smash Factor. Este se llama The Middle y aquí estamos todos los miércoles. Y bueno, amigos, ahora les presento a Antonio Catarino, uno de los expertos en la cuestión gamer y aparte organizador del torneo más grande a nivel Latinoamérica, del torneo de Smash Bros. Que precisamente ahorita estamos viendo aquí en pantalla. Y bueno, mi carnalito, muchísimas gracias por recibirnos aquí. A ustedes gracias por invitarme y bueno, pues para contarles de todo esto que es el gaming en México, que está súper fuerte ahorita. Bueno, hay un nivel extraordinario, eso sin duda. Pero bueno, tú como organizador de uno de los torneos más grandes a nivel Latinoamérica, platícanos qué se requiere para precisamente hacer que sea todo un éxito un torneo de estos. Mira, pues actualmente cada vez son más requerimientos, porque ahorita ya somos lo que se llama eSports, que son como deportes electrónicos, y esto pues ocupa diferentes instalaciones. Y bueno, eso es parte de, también se ocupa streaming en vivo, tenemos jugadores profesionales, buenos premios. Oye, y bueno, a ver ahora, tú que organizas este tipo de torneos, ¿realmente cuántos participantes
se inscriben a esto? ¿Qué costo tiene y de qué países vienen también? Claro, mira, pues es interesante, digo, tenemos varios tipos de torneo, depende de la categoría. De hecho, aquí hay un chileno que está compitiendo aquí en México, que vino a vivir y va a llegar más gente chilena en estos meses. Ah, es el chileno que tenemos precisamente ahorita a continuación. Así es. Ok, bueno, vamos a ver al chileno, vamos a conocerlo y ahorita regresando seguimos platicando, ¿vale? Claro. Hola, soy Francisco Solano, Dragón. Soy un jugador de Chile que vengo aquí a México a entrenar y participar de los torneos de Smash. México es uno de los países más fuertes de Latinoamérica. Tiene mucha escena, muchos torneos buenos que hace Smash Factor. Y es muy bueno para entrenar aquí, hay jugadores de gran nivel y creo que aquí podré alcanzar un nivel suficiente para mis próximas metas. A toda la gente de México que aún no se integra a jugar, por favor métanse a la página, a la de Smash Factor, que van a estar haciendo torneos todas las semanas y entren a los torneos, la comunidad es muy chida y hay un gran nivel, van a poder mejorar y se van a poder divertir mucho, demasiado. Oye Antonio, pues muy interesante el testimonio de este chileno que ya me habías comentado de él. Y bueno, la verdad es que muy impresionante que vengan varios competidores de otros países precisamente a prepararse aquí a México. Claro, no, la verdad está muy bueno y es una oportunidad para los mexicanos y estamos creciendo mucho en esto. Ahora, el torneo que tú organizas, el más grande a nivel Latinoamérica, ¿es anual? Es anual, es casi finales de julio, principios de agosto, Okay. pero cada miércoles hay una preparación aquí en Friki Plaza Okay. y está muy padre aquí en Friki Plaza. Entonces, si quieren empezar a conocer la escena, si quieren venir a espectar, aunque no entran en el torneo, pueden venir a conocer los jugadores, ver cómo está la onda. Y bueno, mi querido Antonio, redes sociales para que la gente esté muy al pendiente de los torneos que se organizan, inscripciones y todo lo demás. La página de Smash Factor, si quieren saber más sobre Smash Bros, es facebook.com/Smash Factor Puebla y también está la página de la Friki Plaza. Y bueno, ya lo saben, para la banda que está bien clavada en esta cuestión del gamer, ya el consejo se los dio, clávense más. Si realmente creen que son buenos, de esto pueden vivir, ¿verdad? Claro. Exacto. Y ahora sí, vamos contigo, mi querido Chavarrock, ¿dónde andas? ¿Qué tal, mi Chox? Pues sí, esto de los videojuegos, la verdad parece que sucedió hace mucho tiempo. No obstante, pues aquí en México no se han aplicado tanto las bandas, como bueno, obviamente en el extranjero, ¿no? Hay videojuegos padres como el de Radiohead, ¿no? Polifauna, por ejemplo, ¿no? Que llamó la atención y se le hizo mucho ruido. Y es una herramienta interesante para poder acercarse sobre todo pues, a los nuevos públicos, ¿no? A estos chavos que están ahí como que luego hasta son como sectorizados, ¿no? Como que de pronto los catalogan como nerds o como que no estudian o como que lo que hacen no tiene sentido y la verdad es que sí están mucho más adelantados en muchas cosas, ¿no? Están avanzados por ahí también, no obstante algunos de los videojuegos pues sí están medio absurdos, no sé, yo soy fan de Kiss, por ejemplo, ¿no? Y el Kiss Psycho Circus pues estaba muy chafa, ¿no? Muy feo, pero pues para mí era importante porque de pronto tener ahí en monitos a los muñecos, a los Kiss que estaban mal hechos, pero bueno, pues ya estábamos entrando en esta dinámica de los juegos, ¿no? También otro que del rock es muy mencionado, aunque no era tan bueno como el de Aerosmith, ¿no? Hay como especie de superhéroes, que no eran propiamente videojuegos del grupo, sino eran inspirados en las bandas, ¿no? Yo creo que aquí en México pues sí podremos entender por ahí el Abulón y el mismo Tuco de Víctimas del Doctor Cerebro han tenido ahí sus inquietudes, porque también están muy ligados a eso, ¿no? A cuestiones de tener contacto con este tipo de gente, pero también su locura los lleva, que tienen en la cabeza su locura los lleva como que a crear este tipo de cuestiones. Por ejemplo, se han hecho algunas aplicaciones que traen ahí cosas interesantes, ¿no? Pero no son prácticamente videojuegos, ¿no? La más reciente a mí me gustó mucho, por ejemplo, la de Panteón Rococó, ¿no? Que le dabas la vuelta a una como ruleta para que escogieras tus canciones y todo, ¿no? Es parte de los videojuegos. Me da gusto que sean los jóvenes los que estén adentrándose eso y me gustaría también que muchas bandas de rock ya se involucraran un poco más en ello, ¿no? Sobre todo ahora que la vida parece ser que está reducida en un celular. Pues bueno, vamos ahora hablando de reducir vidas, pues vamos a escuchar parte de esta historia en esta entrevista a ver qué les parece.
Pues ahora sí que nos estamos vistiendo todos de manteles largos. Tengo una banda de las más importantes que tenemos, pero no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? Porque es una banda que puso el nombre de México muy en alto, pero en especial, pues de un sonido. Y de un sonido que creo que están como que abandonado o dejaron un poco, ¿no? Tengo con nosotros parte de lo que es Nortec, por supuesto lo que es Fusible, lo que es Bostik, lo que es Pepe Mock, bueno, Ramón. Y comentaba, pues, ha tenido una transformación esto que fue Nortec, ¿no? Sí, pues bueno, ha sido un proyecto que ha evolucionado desde sus inicios, que empezó en 1999, que empezamos, bueno, Pepe y yo haciendo el proyecto de la de Nortec, y luego se trabajó en forma colectiva, y luego ya en el 2007 con el proyecto de Tijuana Sun Machine, toda esa trilogía de los discos, el Circo du Soleil, y bueno, seguimos todavía aquí. Que es difícil encontrar siempre algo nuevo, ¿no? Cuando sobre todo desde hace muchos años se dice que ya todo está hecho. Sí, es muy difícil, pero a la vez yo creo que es muy gratificante el estar renovándose, estar experimentando. Y yo creo que también este proyecto ha durado tantos años, o sea, ya tenemos 18 años de lo de Nortec, pero nunca hemos dejado de experimentar. Y yo creo que el momento que veamos que ya el sonido se va a estancar o algo así, vamos a dejar este sonido. Qué bueno, pues ya saben, en donde vean a estos músicos, pues cuestionen, busquen nuevos sonidos porque seguramente se llevarán una grata experiencia. Así es. Un abrazo, carnales. ¡Puchupum! ¡Puchupum! No, están buenos los videojuegos, ¿no? No vuelvo a ser niño, sino que los videojuegos sigue siendo lo de ahora. Y yo también estoy en las redes sociales, en el Twitter como Chava-Rock y en las demás como Chavarrock Oficial. Ahí los espero. Y bueno, banda, la verdad es que muy interesante la cápsula de mi querido Chavarrock, y nosotros ya nos despedimos de aquí de la Friki Plaza. La verdad, una gran experiencia esto del mundo gamer, que ya está ahora sí que siendo lo de hoy, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahorita ya se están incorporando nuevas tecnologías. Ahora se viene lo que es la realidad virtual, donde más que juegos son simulaciones de sentir que realmente están dentro del mundo virtual experimentando diferentes escenarios. Pues voy a experimentar ahora yo la realidad virtual. Y bueno, no se les olvide escribirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla de Capital 21 y en las de su servidor. Y ahora sí, nosotros nos despedimos viviendo la realidad virtual. Papito, por favor. Get your teeth smoke.